Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de Métrica Educativa. Con enorme gusto te saludamos como siempre, Eduardo. Gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, gracias nuevamente por la confianza. Un saludo. Por favor, sé que has dado opiniones sobre el tema, y pues ni hablar, aunque estés muy solicitado, nosotros también te solicitamos. El informe de la cuenta pública 2021 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, que además de repente, no sé por qué, además hay que recordar que la auditoría depende del Congreso, le informa al Congreso, ha dado informaciones muy fuertes sobre la cuestión educativa, que entre ellas que se pierde aprendizaje en lectura y matemáticas. A ver, ¿ante qué estamos, Eduardo Bakov? Bueno, mira, en principio, Javier, hay que celebrar la mera verdad que la función pública, verdad, haya hecho esta auditoría, para fiscalizar la Estrategia Nacional del Regreso Seguro a las escuelas de educación básica. Ajá. Y que haya dado datos que no obtuvo directamente la auditoría, sino lo obtuvo seguramente a través de la propia Secretaría de Educación Pública, a través de evaluaciones diagnósticas que ellos realizaron con el apoyo de Mejor Edu. Yo conozco quien trabaja ahí y seguramente ellos diseñaron las evaluaciones, aunque no lo dicen de esa manera, y las escuelas, el 50% o mucho menos, pero de alguno de esos 50% de las escuelas aplicaron algunas evaluaciones y las hicieron públicas o hicieron algún reporte y la Fiscalía de ahí sacó esa información. Lo que me queda claro es que los aprendizajes se han perdido y que es algo que se tiene que atender. Digamos, eso es lo que a mí me queda muy claro. Pero la auditoría hace algunas afirmaciones medio temerarias, porque comenta o afirma que de la primaria, digamos de primero de primaria a sexto de primaria, se perdió 20% del aprendizaje. Sí. Porque los estudiantes en lectura sacaron en primero 70% o en segundo y en último de primaria el 50%, y atribuye ese descenso, vamos a decir, en el porcentaje de aciertos a seguramente a esta estrategia fallida de regreso a clases, o mal planeada y diseñada, porque eso queda muy claro. Eso es lo que se dice y eso es lo que se publicó en el Universal y lo han hecho en otros medios, y eso es a lo que yo he respondido. Yo lo que puedo decirte es que las evaluaciones que hicieron los estudiantes fueron unas cuantas con relación, aunque fueron miles, pero con relación a toda la población mexicana, y no es posible sacar esa conclusión, porque desde antes ya sabíamos, desde que estaba el INE, que los estudiantes sacaban mejores calificaciones en los primeros grados y peores calificaciones en los últimos grados, porque se va haciendo más compleja la educación. Entonces, básicamente es un efecto natural o un fenómeno natural que haya estudiantes mejor, por decirlo así, que salgan mejor en las evaluaciones en los primeros grados que en los últimos. A ver, entonces, ¿cuál es el valor de todo esto que hoy nos despertó como con un auténtico llamado de atención y una sacudida y una preocupación, ¿no?, de cómo está el proceso escolar en México? Pues mira, yo llamaría la atención a dos cosas, Javier. Primero, que es muy importante, aunque limitadamente, que se tenga información y que se tengan datos. Eso creo que, digamos, es lo más valioso de todo este informe, que creo que es muy importante. Dos, que con base en los datos uno puede tomar decisiones y puede apoyar para que la educación sea mejor, o cualquier ámbito de la vida social de un país. Creo que eso es muy importante haberlo hecho. Evidencia de que a mí me pareció extraño que, siendo la SEP la que tenía esa información, pues sea la auditoría la que la saque y lo publique, y no sea la misma Secretaría de Educación que diga, mira,
aplicamos esto y obtuvimos estos resultados. Pero entonces lo más valioso es que se haya rescatado esa información y que nos toquen la puerta para decir, ojo, aquí hay un foco rojo, independientemente de que tenga sus asegúnes y de que no se haya hecho de la mejor manera, pero al menos se publicó y al menos se refirió a ello. Y me parece que eso es lo más valioso de todo. En este marco educativo, que no comparativo, te pregunto, ¿cómo andaremos en el tema de el programa piloto? Ya definitivamente lo descartamos y lo descartamos en el sexenio, supongo yo, ¿no? ¿O cómo la ves, Eduardo Backhoff? Esa es una muy buena pregunta que no te sabría responder, Javier. No sé qué es lo que van a hacer, porque finalmente lo que nos quedó muy claro es que no estaban preparados para hacer un pilotaje con el mínimo, las mínimas condiciones de calidad, y que al ser exigido o ser exigida la SEP para que mostrara que sí tenía, digamos, los elementos para poderlo realizar, pues simplemente decidió cancelarlo. Uh-huh. Yo pienso que si lo cancelan y no lo hacen, independientemente de ello, como no los obliga la ley, ellos pueden implementar el plan de los nuevos planes de estudio en el 2023, porque la ley no los obliga a hacer ningún pilotaje de ninguna manera. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que con o sin pilotaje, de cualquier manera, se va a echar a andar el plan de estudios nuevo. ¿De cualquier manera supones que el año que entra se va a echar a andar? Yo supongo que sí. Porque además ya está aprobado. Entonces tendrían que desaprobarlo, tendrían que tener una justificación por el cual no echarlo a andar, y quedarían en una situación muy incómoda socialmente. Entonces yo creo que lo van a echar a andar, porque, vuelvo a repetir, como no hay obligación de que la SEP tenga que hacer el piloto, pues ellos simplemente se van a ir por lo más. A ver, pero déjame regresar de nada más una cosa que creo que es muy importante respecto a los aprendizajes estos que habla la Auditoría Superior. En Estados Unidos acaban de sacar un estudio muy bien hecho, porque la diferencia entre esto que nos dan a los estudios muy bien elaborados, pues es un mundo de diferencia. Y ellos calculan más o menos que se perdió, al menos en un año o en un par de años, entre medio año y un año de escolaridad en Estados Unidos. Uh-huh. Que fíjate, lo que es muy curioso, y a esto quiero llegar, ellos dicen, si en un lugar, en una zona, se perdió el 40% del aprendizaje, debemos de incrementar el 40% del presupuesto, fíjate la lógica, para poderlo recuperar. Hijo. Y nosotros, algo que dice aquí la auditoría, es que no se le dedicó un solo 5 para recuperar los aprendizajes perdidos, ni para recuperar la infraestructura deteriorada. Entonces, digamos, la diferencia entre hacer las cosas bien y simplemente patear el bote hacia adelante. ¿Cuánto supones que tenemos de pérdida escolar con motivo del COVID? Pues yo pienso, es que es muy difícil decirlo. Claro, sí, que claro, hay sus grandes rangos. O sea, en Estados Unidos, como en México y en todos lados del mundo, los que más perdieron fueron las poblaciones más vulnerables. Está bien documentado, cosa que aquí no documentamos, pero los americanos en su país lo documentan perfectamente bien. Entonces, ellos encuentran que en las zonas más empobrecidas el aprendizaje se perdió equivalente a un grado escolar, cosa que nosotros no tenemos esa métrica. Nada más decimos 40% o 20% de respuestas correctas, pero eso no nos dice nada en términos de grados escolares. Ellos sí lo convierten en grados escolares. Y ellos calculan entre 1 grado y medio grado escolar, dependiendo de la zona y del tipo de escuela que se trate. Yo pienso que nosotros debemos de andar entre 2 grados, entre 1 y 2 grados. O sea, como el doble de aprendizaje perdido para el caso de México. Es mucho. Ahora, para cerrar, digamos, la complejidad no la complejidad, pero el natural proceso de seguir
dándole, en la medida en que uno avanza en la escuela, pues las cosas se van poniendo un poquito más, van siendo más organizadas, incluso más difíciles, etcétera, etcétera. Bueno, yo le pregunto a Eduardo Bakov, ¿estaremos con deficiencia importante que pudiera eventualmente llevar a la deserción, o cómo andaremos por ahí? Mira, yo creo que sí, Javier. Otra cosa, y aprovecho tu pregunta para darte una información que no sé si te la había comentado, pero que está también muy estudiada nuevamente en el primer mundo y especialmente los americanos. Ellos encontraron que el problema más grave se daba en tercer año de primaria, porque en tercer año de primaria es donde tú consolidas la lectura, la comprensión de lectura, ¿sí? Y pasas de algo que se llama aprender a leer para aprender. Es una transición importantísima en la vida de los estudiantes. Ajá. Entonces, alrededor de eso, de esos grados, que ahora también están otros estudios diciendo que muchos niños de cuarto, quinto y sexto grado llegan sin saber comprender lectura. Uy. No solamente problemas de matemáticas, sino con comprensión de lectura que debían de haber dominado en tercero. Como no tuvieron clases o porque estas no fueron muy efectivas, pues perdieron ese momento importantísimo de consolidar la lectura. Entonces están entrando o saliendo de la primaria con esas grandes deficiencias, nuevamente los más pobres, los más vulnerables, y ellos se van a encontrar con un problema gravísimo cuando entren a secundaria. Y eso puede causar deserción si no se atiende, porque todo pues es atendible, pero la cosa es que no vemos que haya programas orientados, eficientes a atender esas deficiencias de aprendizaje. Entonces, si yo me enfocara en algún lado, yo me enfocaría en eso. Es decir, porque los otros ya aprendieron a leer y pueden aprender solos, pero no aprendieron a leer, ¿cómo le hacen? Oye, pero los seguimos dejando pasar de año. ¿Eso qué piensas? Pues digamos que tarde o temprano se van a encontrar con la pared, ¿verdad? Sí, claro. Que a ti te dejas pasar y no, ¿cómo se llama? Es como si tienes diabetes y nunca te cuidas, pues llega el momento en que te da digamos que tienes un problema mayor, y eso puede suceder en el caso de los estudiantes con grandes deficiencias, con grandes lagunas, que al final van a tener, no les va a quedar otra cosa más que desertar o abandonar la escuela simplemente porque no pueden continuar con ella, ¿no? Entonces, sí lo veo alarmante, sí veo que el país no toma en serio ese problema, esa es la verdad, porque si no le metes recursos, pues no te está diciendo que no lo están viendo con la seriedad que debiera, y que algún momento esto va a reventar, sobre todo, vuelvo a repetir, por la liga más delgada, y esa liga es los pobres y los más vulnerables. Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de Métrica Educativa. Gracias, Eduardo, muchos saludos. Gracias, Javier, que la pases muy bien. Gracias.